Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Rodrigo Zamorategui y le voy a hablar en esta exposición del país que me tocó, que es Letonia. Bueno, de Letonia, pues con una breve introducción podemos decir que es un país ubicado en Europa del Norte, es parte de la Unión Europea, su capital es Riga, la forma el gentilicio es letón o letona, y bueno, pues es un país que tiene una historia bastante interesante en lo relacionado a su independencia y bueno, entre otras cosas que estaremos viendo a continuación. Bien, en cuanto a los jefes de Estado o de gobierno, podemos ver que aquí en Letonia existe el presidente, que es Egils Levits, que estamos viendo ahorita, y el primer ministro también, hay estos dos, que se llama, bueno, ahí está en pantalla, ¿no? este, la cuestión aquí es que el presidente, pues es el jefe de Estado, el presidente de Letonia es el jefe de Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno del país. Ahora bien, también es importante mencionar cómo es elegido el presidente y bueno, él se elige a través del parlamento, que aquí en el parlamento le nombran Saeima, aquí el nombre que estamos viendo en pantalla, y los mandatos tienen una duración de 4 años y solamente pueden ocupar 2 mandatos pues como máximo, ¿no? En la parte de la división de poderes, pues podemos ver que Letonia tiene una organización política similar a la de nuestro país, contando con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es una democracia representativa y el país se define como una república parlamentaria a través de la Constitución de 1993 y que se representa por un parlamento unicameral y un consejo de ministros que conforma el poder ejecutivo. Y bueno, dentro de las facultades que posee el presidente, que ejerce como el jefe de Estado, es pues más que nada una influencia y autoridad que un poder político, ¿no? O sea, el presidente formalmente pues es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, firma tratados, perdón, representa a Letonia en el extranjero y oficialmente él nombra a los embajadores, ¿no? Y estas facultades pues están sujetas a la firma del primer ministro o del ministro competente, el cual es responsable de ellas. Entonces, como acabamos de decir, más que nada el presidente aquí es como esa cara, ¿no? De Letonia, no, más una influencia, una autoridad, como bien dice, no tanto un poder político. Por otro lado, bueno, el primer ministro pues es el jefe de gobierno y preside el Consejo de Ministros. Como decíamos también antes, el presidente tiene algunas funciones ejecutivas, pero están sujetas a la del primer ministro, ¿no? En cuanto a su economía, pues podemos ver que a día de hoy Letonia tiene una economía de mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se entiende economía de mercado como la organización de un producto más bien la asignación y organización de un producto y el consumo de bienes y servicios que surge de la oferta y la demanda. Esto todavía ha sido más favorecido por su situación geográfica. ¿Por qué? Porque pues bueno, en el lugar donde se encuentra geográficamente, pues es un punto estratégico para el transporte de personas y bueno, de mercancías, ¿no? Esto lo podemos ver muy marcado en el reparto de los sectores en el PIB del año 2016, que fue este. Es servicios, que representa el 68.1% de su economía. La industria, que es el 24.1%, y la agricultura con únicamente un 7.7%. Y bueno, además de estos datos, vemos que también es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1999, de la Unión Europea desde el 2004 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos desde el 2016. Y bueno, ahora la moneda en curso ya es el euro, que se reemplazó por el lats letón apenas en 2014.
Dentro de su poder ejecutivo vemos que el primer ministro es nombrado presidente, ¿no? Primeramente hay que saber eso. Y después de eso, el nuevo primer ministro es quien elige a su consejo de ministros, el cual debe de ser aceptado por el parlamento. Ajá. El parlamento pues puede destituir, perdón, al primer ministro y a sus ministros a través de una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Pues es el procedimiento por el que los partidos con representación en las cámaras eh, pueden exigir, ¿no?, esta responsabilidad política al Poder Ejecutivo. Estas son algunas de las funciones que tiene el Poder Ejecutivo. Y bueno, en cuanto al Poder Legislativo, vemos que este se encuentra dividido entre el gobierno y el Saeima, que dijimos que era el Parlamento. Ajá. El Parlamento está compuesto de 100 elegidos en legislaturas de 4 años. Ajá. Y las elecciones legislativas se dan el primer sábado de octubre por mandato constitucional. Esa es algunas de las competencias que tiene el Poder Legislativo allá. Y bueno, en cuanto al Poder Judicial, vemos que aquí lo que compete pues es los nombramientos de jueces por el Parlamento. Los miembros del mismo pues tienen que estar confirmados por la mayoría absoluta en el Parlamento, por ejemplo, mediante un voto secreto. Tienen un tribunal constitucional para decidir sobre la constitucionalidad de sus leyes. Eso se me hace muy interesante. Creo que es una parte que a lo mejor, no sé si la tengamos en nuestro país como tal, pero pues creo que puede atribuir mucho, ¿no? En lo que compete a sus particularidades sociopolíticas, podemos hablar un poco de lo que mencionaba al principio, que en lo personal se me hacía muy interesante, y es sobre su independencia. Bueno, antes de hablar de la independencia como tal, tenemos que saber algunos antecedentes de este territorio. Y bueno, es que antes de que se llamara pues Letonia, era un lugar muy importante dentro de la ruta del ámbar, así se llamaba ese enclave, ¿no?, comercial, que cruzaba por el río Daugava. Ajá, río Daugava. Después de eso, la región es ocupada por el Gran Ducado de Lituania y después se incorpora a una república. Luego de ahí, pasaron mucho tiempo en, pues, como integrados, ¿no?, al Imperio Ruso. Y pues realmente no eran un lugar autónomo, ¿no? No eran un país con el que ellos se rigieran pues con sus leyes propias, sino siempre eran parte de otra cosa. Pero hasta que llega la Primera Guerra Mundial es cuando Letonia decide declarar su independencia. Aprovecha, ¿no?, ese momento de tensión para ellos también independizarse, ¿no? Y esto ocurrió en 18 de noviembre de 1918. A pesar de ello, la independencia todavía no era algo que fuera una realidad. Todavía estaban bajo un régimen el cual pues no les permitía ser independientes, ¿no? Hasta entonces fue en 1990, ¿cuántos años debieron de pasar? Únicamente para que se reformara su independencia. O sea, sí, pues se restaura, ¿no? Y entonces, ya después de que se restaura, ahora sí, en 1991 es cuando finalmente es reconocida, ¿no? Y bueno, como extra me gustaría agregar también estas imágenes que me pasó un buen amigo mío. Él tuvo la oportunidad de ir a Letonia hace algunos años a una competencia, me parece. Y pues bueno, creo que estas fotos son bastante tienen un valor más allá, pues son fotos como de realmente alguien que estuvo ahí, como si nosotros estuviéramos ahí, no tanto las fotos con mucha calidad, con una cámara profesional, sino pues más bien ver cómo es realmente, ¿no? Desde el piso, cómo se ven los edificios y bueno, algunas cosas de allá. Y bueno, algunos lugares que podemos visitar en este país sería, por ejemplo, Riga, que como dijimos es su capital, y su centro histórico está lleno de fachadas coloridas cargadas de historia. Ese es el primer lugar. Podemos ir a Jurmala,
que está a 20 minutos de la ciudad y pues es la playa, ¿no? De allá, que es considerada la favorita de los habitantes. En tercero tenemos al Museo Etnográfico de Letonia al aire libre, en el cual pues es una recreación de un pueblo tradicional de allá. Es una buena forma de conocer el folclore y especialmente pues viajar con niños también es bastante recomendable cuando vas allá. Y por último tenemos el Palacio de Rundal o Rundal, que lo padre de esto es que es el mismo arquitecto que construyó el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Pasando a nuestro último punto, vamos a analizar un poco de la cultura de Letonia. Y bueno, es que para esto tenemos que saber previamente que toda esta cultura de Letonia se incorpora principalmente por los pueblos bálticos, que eran pues los que habitaban en esta área hace muchos años, ¿no? Y bueno, todas sus influencias pues han sido reflejadas ahora en este territorio que, bueno, conservan muchas de ellas. De su arquitectura, pues podemos ver aquí, como en estas imágenes, que es una arquitectura tradicional, basada en casas de madera y con algunas notables diferencias en la región. Por ejemplo, en la zona occidental predominan las construcciones individuales, mientras que en la oriental los hogares están situados a lo largo pues, de una calle principal. En su gastronomía podemos ver aquí, como en estas imágenes, por ejemplo, este Sklandrausis, que está aquí en pantalla. Y bueno, es una tartaleta de zanahoria con patatas y centeno. Mientras que las bebidas típicas pues son la cerveza, el licor de hierbas que es conocido como bálsamo negro y pues la dieta tradicional básicamente está compuesta por papas, algunos guisantes, pan de centeno, lácteos, carne de cerdo y ternera. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que le haya gustado, profesor, que haya sido un trabajo de su agrado. Y pues le agradezco mucho por este semestre. Espero que en algún momento nos pueda volver a tocar. Y pues nada, le agradezco.